Dando vía dolorosa y Jerusalén idea. The sword is right to clear the narrow street, but the crown pressing to see left me condemned to die on Calvary. He was free from a pit, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore it with every step, the scorn of those who cried for his death. Down the via dolorosa, caught away your suffering, like a lamb, and the Messiah crossed the King. But he chose the wonder road, all of his love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to Calvary. Por la vía dolorosa, triste de Jerusalén, los soldados le abren paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario ya morí. The blood that will cleanse the soul of all men made its way through the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, all the way of suffering, like a lamb, and the Messiah crossed the King. But he chose the wonder road, out of his love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to Calvary. Cantó María Lara, una de las alabanzas más hermosas que podemos escuchar. Cantó mi hija María Lara. La lectura de hoy, la hermana Joya escribe en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 354. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos y quieran hacer con Dios un pacto con sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben que son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados
y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. El poder del Espíritu Santo debe hacerse sentir en este movimiento de la Reforma Pro Salud. Se me ha indicado que la carne propende a animalizar la naturaleza, a despojar a los hombres y a las mujeres del amor y la simpatía que debieran sentir por cada cual, y hace predominar las pasiones bajas sobre las facultades más elevadas del ser. Si el comer carne fue alguna vez saludable, no lo es hoy. Los cánceres, los tumores, las enfermedades pulmonares se deben mayormente a la costumbre de comer carne. ¿Quiere cualquiera de los ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas? ¿Harán los ministros caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral íntegro. De los errores practicados en el comer y el beber, resultan pensamientos y hechos erróneos. Hoy los testimonios, tomo 3, página 359. Buenas tardes, amigos y hermanos. El Señor los bendiga. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Es un tema bastante difícil porque a ciencia cierta muchos teólogos, ministros, a veces difieren unos de otros porque generalmente la Biblia pues, no explica exactamente quiénes son, pero con algunas pistas que tenemos vamos a explicar lo que dice la Biblia acerca de ellos. Así que vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Venga pronto tu reino y perdona nuestros pecados, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te suplicamos, nos llenes de tu amor y nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entender esta profecía, llevarla a los demás y que muchos puedan gloriarse en ella, sabiendo quiénes son los 24 ancianos. Nombre por nombre de cada uno no lo sabemos, pero sí podemos entender el grupo, quiénes son y qué están haciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿dónde aparecen los 24 ancianos? Apocalipsis 4, versículo 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Al leer las 7 lámparas de fuego, significa que Juan fue llevado en visiones al lugar santo. Un sábado, él dice que fue un sábado, en el día del Señor, él recibió estas visiones en la isla de Patmos. Y allí el Señor le mostró las cosas que debían suceder. Y dice él que él vio, cuando fue en visiones, estaba en el lugar santo del santuario celestial. Había una puerta abierta y ahí fue llevado a la parte interior. Y dice que vio un trono. Y alrededor del trono habían 24 tronos.
Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. El hecho de que eran tronos significa que son reyes. Los reyes son los que se sientan en su trono. Pero no nos vayamos a desilusionar nosotros, porque esas promesas también son para nosotros. La Biblia dice que seremos reyes y tendremos coronas de oro en nuestras cabezas. Así que ellos, de antemano, ya están allí cuando Jesús está en el lugar santo, cuando Él ascendió al cielo y llegó al lugar santo. Esto es lo que Juan ve, el trono de Dios, y ve a Jesús también allí como un cordero inmolado, y alrededor del trono vio 24 ancianos. El versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. No quiere decir que Dios tiene 7 espíritus, sino que los 7 espíritus, el número 7 significa plenitud, perfección, es decir, la plenitud del Espíritu Santo en todo el lugar santo del santuario celestial. Entonces, en el lugar santo fue que Él dio esta visión. Y el versículo 6 al 8 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Es decir, Él ve alrededor del trono, inmediatamente está el trono, Jesús allí, y alrededor del trono donde está el Padre hay 4 seres vivientes. Los ancianos están un poco más afuera, pero están rodeando alrededor del trono. Pero al lado del trono, al lado mismo, a los pies del trono, están estos 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Esto es un símbolo de que el Señor lo ve todo y lo sabe todo. Él dice en todas las mensajes a las iglesias, yo conozco tus obras, porque Él lo ve todo. Él lo ve todo. Y delante del trono, bien, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos 4 seres vivientes también están expresando simbólicamente las 4 etapas de nuestro Salvador Jesús. Las 4 etapas. Y lo vamos a ver en el versículo 9. Versículo 9. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí está la explicación de la apariencia de cada ser viviente. El Señor Dios Todopoderoso es el león. Recuerden que el ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El Dios Todopoderoso, el Hijo, antes de la creación, Jesús, Dios Todopoderoso. Pero de la creación, después que Adán y Eva pecaron, aquí dice, el ser viviente era semejante a un becerro. Comenzó la época de que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la etapa de la salvación, en el cual todos debían sacrificar un becerro, o un buey, o un cordero. Eso es lo que significa este segundo ser viviente. El tercero tenía rostro como de hombre. Después que Jesús muere en la cruz y se resucita, ya es hombre, ya no es el cordero, ya es un ser humano glorificado y va al cielo, ¿verdad? Entonces, esa es la tercera etapa del plan de la salvación. La primera etapa, el Señor Dios Todopoderoso planifica que hay que salvar a la humanidad y les invita a sacrificar corderos, para que de esa forma la sangre del cordero era la portadora del pecado de esa persona que había cometido infracción contra la ley.
Después que Jesús es sacrificado, el Cordero sacrificado, entonces Él resucita como hombre glorioso, real, un ser humano real. Entonces el tercer animal o ser viviente es en forma de hombre. Y el cuarto, el ser viviente, era semejante a un águila volando. Esa es la última etapa de salvación, donde Jesús se presenta volando hacia el cielo y viniendo en las nubes por segunda vez a buscar a nosotros los salvados. ¿Entendido? Bien. El primer, como el Dios Todopoderoso, lo dice aquí en el versículo 8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era el Cordero, el que es hombre glorificado, intercediendo por nosotros en la salvación, y el que ha de venir volando como un águila, vendrá. ¿Quedó claro? Así de sencillo es esta explicación de los cuatro seres vivientes. Así que, estos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Para entender quiénes son ellos, tenemos que ver algunas notas que aparecen aquí en Apocalipsis, especialmente en el capítulo 21 acerca de la ciudad santa, Jerusalén. El versículo 12, 21, 12. Vamos a leerlo desde el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora sí el versículo 12. La ciudad tenía un muro grande, una muralla grande y alta, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que él ve un muro y ve 12 puertas. En las puertas unos ángeles como porteros, pero en la puerta está escrito allí el nombre de cada tribu de los hijos de Israel. Las tribus de Israel, ¿cuántos eran? 12, ¿verdad? Bien, versículo 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, la ciudad cuadrada. Al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro o la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, o sea, 12 bases, cimientos. 12 cimientos en que está soportada la ciudad. Recuerden, 12 puertas que tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Y entonces bajo la muralla aparecen 12 cimientos, ¿verdad? Y el nacimiento dice sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En los cimientos aparecen los nombres de Mateo, Juan, aparece Felipe, Santiago, Jacobo, los nombres de los 12 apóstoles en los cimientos. Y esto es algo que nos lleva a pensar. Lo que deben estar los nombres, los cimientos debían ser las 12 tribus, porque de allí venimos, el plan de salvación, venimos de allá de Israel antes de que Jesús naciera en el pesebre, antes de que se hiciera hombre, de que se encarnara. Las 12 tribus eran antes de Cristo. Entonces debían ser los cimientos. Y los nombres de la puerta debían ser los apóstoles. Pero esto es muy importante. El Señor, como Israel rechazó al Mesías, rechazó la salvación a través de Cristo Jesús hasta el día de hoy, ellos tienen una doctrina especial que se llama judaísmo, ¿verdad? Y rechazan a Jesús. De hecho, cualquier judío que acepta a Jesús como su Salvador es desheredado. Le quitan todo, lo echan de la familia, porque aceptó a alguien que ellos no reconocen. Entonces, ¿por qué aparecen los 12 apóstoles como cimientos en la ciudad cuyos muros son de oro, de jaspe? ¿Por qué? Porque el Señor le pasó esa especialidad o esa responsabilidad a los apóstoles, al Israel espiritual. Los 12 apóstoles formaron el Israel espiritual.
El Israel literal es el que está hoy día allí en el oriente, allá en Líbano. Y el Israel espiritual es la iglesia cristiana, la iglesia verdadera cristiana. Pablo lo dice. Pablo dice, no es israelita aquel que nació allá, sino es israelita el que cree en Jesús. Es decir, es hijo de Abraham por la fe. Recibe todas las promesas que Dios le dio a Abraham, las recibe la iglesia cristiana a través de todos los escritos y todo lo que Jesús les enseñó a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, esto es muy interesante y muy importante para comprender quiénes son los 24 ancianos. Recuerden que hay 12 del Israel literal y 12 del Israel espiritual. Esto es lo que conforma la suma de las 24 personas que están en el santuario celestial haciendo una obra maravillosa, una responsabilidad grande como reyes y sacerdotes con Jesús en los cielos. En el año 100, cuando Juan ve esta profecía en el libro de Apocalipsis, y él los ancianos ya estaban allí. Sí, cuando Cristo, él resucita y él sube al cielo. Recuerden que cuando él resucita, ese domingo temprano en la mañana, María Magdalena sale y corre, lo ve, lo reconoce y sale a abrazarlo. Jesús le dice, no me toques, que todavía no he subido al cielo. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchos falsos pastores y falsas iglesias enseñan que los buenos están en el cielo y los malos están quemándose en el infierno. Entonces, ¿cómo puede una persona buena aquí en la tierra, que no es Dios, morir e ir al cielo? Jesús, el hombre perfecto, el hombre santo, sin pecado, no tiene derecho a morir, ¿verdad? La tumba lo expulsó. ¿Y fue al cielo cuando él murió? No, él no fue al cielo. Resucitó, para entonces le dijo a María Magdalena, no me toques que todavía no he ido al cielo. Así que ve donde tus hermanos, donde los apóstoles, y diles lo que has visto, ¿verdad? Entonces María Magdalena salió corriendo, y María Magdalena les contó, he visto a Jesús, ellos no lo creyeron. Entonces, ¿qué pasó? Que como no lo creyeron, 8 días después Jesús se le presenta a ellos. Pasa a vosotros, en medio de están encerrados, ¿verdad? Pasa a vosotros. Le hizo eso para que creyeran lo que María les había dicho. Ellos no estaba todavía en su mente de que Jesús había resucitado. Entonces nosotros como seres humanos, viles pecadores, para poder ir al cielo tenemos que resucitar. Todos los muertos están en las tumbas. La Biblia lo dice, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde están ellos? En el cielo. En las tumbas. Todo el mundo está dormido en las tumbas, buenos y malos. Todo el mundo en las tumbas. Hasta cuando termine el juicio y cada uno recibe la condena o la salvación. Es muy importante todo eso, ¿verdad? Entonces, las 12 tribus las 12 tribus de Israel están representadas por la mitad de los 24 ancianos. Y los 12 apóstoles, o sea, en la Israel espiritual, con los apóstoles están representados los otros 12. ¿Quiénes son? No hay nombre, pero podemos decir de pronto, porque cuando Jesús subió al cielo, ya ellos estaban allá. ¿Verdad? ¿Cómo es posible eso? Bueno, aquí en Mateo, capítulo 27, Mateo capítulo 27, Mateo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, murió. Entregó el Espíritu. Jesús está en la cruz y clamó a gran voz y murió. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús muere, hubo un terremoto. Y el velo del templo, el que dividía el lugar santo del Santísimo, la cortina, se partió en dos. Y en ese momento, que eran las 3 de la tarde, el sacerdote en el templo estaba haciendo el sacrificio de la tarde. Y en una forma inexplicable, cuando él va a matar al cordero, a degollarlo, el cordero se escapó. Nunca había pasado eso. Indicando al Señor que ya el cordero era él, el que estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario.
no, ya no iban a haber más corderos. El cordero se fue en un asunto inexplicable. Lo pueden leer en el deseo de todas las gentes. ¿Cómo fue que ocurrió ese momento cuando el cordero se le escapó al sacerdote? Bien. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Versículo 52, importante. Bueno, un terremoto y se abrieron sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando Jesús muere, inmediatamente en el terremoto se abrieron los sepulcros en Jerusalén y se levantaron los santos. ¿Verdad? ¿Quiénes eran esos santos? Podían ser algunos profetas en la antigüedad que murieron, dieron la vida por el Salvador. Porque los que dan la vida por Cristo Jesús no tienen necesidad de un juicio. Así como nosotros, que a partir de 1844 el Señor está haciendo una obra de juicio. Aquellos que dieron su vida por Jesús, el Señor Jesús lo dice: quien pierda su vida por mi causa, la salvará. Ya automáticamente está en el reino de los cielos, está salvado la persona que ha muerto. Entonces, cuando Jesús muere, unas tumbas y salen algunos santos, muchos santos, no 12, porque estamos hablando aquí, pero sí entre los 12, muchos más, porque el apóstol Pablo dice que y llevó cautivo a la cautividad cientos de resucitados. Y dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, después que Jesús resucitó ese domingo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Después que salieron por la ciudad de Jerusalén y comenzaron a predicar por muchas partes. Podían ser profetas, podían ser reyes, ¿verdad? Hay muchas personas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que realmente vivieron una vida muy santa. El profeta Daniel, Jeremías, tantos profetas, no sé, pero nadie puede decir quiénes son esos dos, pero vienen del Israel literal. Bien. Y los otros 12 que pertenecen al Israel espiritual, la Biblia no dice cuándo Jesús se lo llevó, pero debía ser ese mismo domingo que la Magdalena, que no lo tocara, ascendió al cielo y se llevó a todos los resucitados. Se los llevó al cielo. Se llevó como primicias al cielo. ¿Quiénes son ellos? Las primicias, lo mejor de lo mejor. ¿Verdad? Príncipes, reyes, profetas, no sé, personas muy santas. Muy santas. Y lo mismo con los 12 que representan al Israel espiritual. De los 12, ¿verdad?, que representan el apostolado. ¿Quiénes son? No se sabe quiénes son. Pero lo que sí es en verdad que fueron todos de aquí de la tierra, redimidos de aquí de la tierra. Lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Porque hay muchos por ahí que explican de que son seres de otros planetas que están con Jesús ayudándolo en la obra de la salvación en el cielo. Son seres de otros mundos. No, seres de aquí de la tierra. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5 y el versículo 8. Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, noten ustedes, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos juntos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban, dice el versículo 9, un nuevo cántico diciendo, pongan atención a la letra de la canción: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, para todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Personas, seres humanos de aquí. Los 24 ancianos son personas que vivieron aquí en la tierra y que también cometieron un pecado, porque dice que con la sangre de Jesús, lo dice ahí, ¿verdad? Y con tu sangre nos has redimido. Fueron perdonados, totalmente limpiados, ¿verdad? Y santificados, personas únicas, principales. Así que los 24 ancianos son personas de la tierra que fueron de una estatura espiritual inmensa como la de Jesús. Personas únicas. Un ejemplo de ello estaba en Juan el Bautista. Jesús dijo, de todos los que han nacido de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Sí, lo exaltó a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista podía ser uno de los 24 ancianos que están allí sentados, representándolo a los apóstoles de la Israel espiritual. Entonces, los 12 ancianos del Israel literal antes de Cristo, profetas, reyes, pero están allí. Y los 12 ancianos que forman los 24 del Israel espiritual, ¿ya? Aquellos que murieron por causa del Evangelio. Así que tanto los 24 como los 4 seres vivientes son personas que fueron rescatadas de aquí. Algunas personas dicen algo raro acerca de los 4 seres vivientes, pero son símbolos, ¿verdad? Que Juan los vio así en forma simbólica, como Daniel. Daniel ve 4 bestias que salen del mar, pero no muestra el mapa, este es esto, esto es aquello, no está el mapa de las naciones. Pero el ángel le dice, son naciones, esas bestias, vio las bestias. Juan en Apocalipsis ve los seres vivientes, unos animales con forma de becerro, con forma de hombre, con forma de águila volando, pero son símbolos que representan a los redimidos en las 4 etapas de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La primera etapa como el Señor Dios Todopoderoso, el león. La segunda etapa como el becerro inmolado, el cordero. La tercera etapa como el hombre, Dios hecho hombre, ¿verdad? Y por último, la etapa de la segunda venida de Cristo como un águila volando. Va y viene, Jesús va y viene, va y va a regresar otra vez. Es un símbolo que da exactamente lo que fueron las 4 etapas de Cristo Jesús. Y recuerden que el mismo capítulo 4 y el versículo 8 dice, Santo, 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 dicen ellos, los seres vivientes y los ancianos. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el león, el que era el becerro, el que es hoy día ser humano glorificado, Dios hecho hombre, y el que ha de venir, que va a venir pronto a buscar a los redimidos. Aquí tengo una nota que escribió el hermano Johnny Marimón. Él se dedicó un tiempo a leer, a estudiar el asunto de los 24 ancianos, de los seres vivientes, de los 144.000. Así que es una nota muy importante que yo quiero leerles ahora. Por ejemplo, él dice que a la pregunta ¿quiénes son? Primero tienen que ser del Israel literal y del Israel espiritual, porque se dijo que eran de todo linaje, tribu, lengua y nación. Otra característica importante es que eran principales, eran personas importantes. O sea, que en la parte del Israel literal, las primicias que debían ser de los principales frutos como ofrenda, podemos ver en el caso de Caín y Abel. Abel ofrecía de los primogénitos, de las primicias, de los mejores de su ganado, y esto agradaba a Dios. O sea que las primicias no son solamente los primeros, sino lo mejor. Son personas cristianas mejores que todos, los mejores, lo mejor de lo mejor. El Señor Jesús no podía dar una ofrenda menor que Abel, por lo tanto, en las primicias de Israel, cuando Él se llevó a las primicias al cielo, los que resucitaron cuando Él murió, ahí debían estar los 12 primeros representantes de las tribus, con los otros escogidos como primicias. La hermana White, en el libro Deseado a la gente, página 730, dice: al resucitar Cristo, sacó de sus tumbas una multitud de cautivos. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad.
Y también dice, pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Y al final de este mismo párrafo dice la hermana White, los he traído de la tumba como primicias de mi poder para que estén conmigo donde yo esté. Esto nos muestra que la preferencia del Señor se basa en la obra de cada persona y que sus premios también estarán medidos de la misma forma como dice Apocalipsis 22:12. Por lo tanto, Jesús escogerá a los principales de acuerdo con su juicio y voluntad. Un ejemplo lo podemos ver en el caso de Juan el Bautista, de quien juzgó que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Este podría ser el representante de la tribu de Leví, a la cual él pertenecía, pues cumple las características descritas arriba en el Deseo de la Gente, página 730, que a costa de su vida dio testimonio de la verdad, o sea, que debían morir por el Señor. Esto se justifica en la promesa de Jesús en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10, ¿recuerdan qué dice Apocalipsis 2:10? Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bien, sé fiel hasta la muerte. El Señor le da una importancia grande a los que mueren por su causa. A estos mártires, a todos aquellos que han muerto por Él durante la Edad Media. Todos son personas muy importantes para el Señor. Ahora viene una gran tribulación. De pronto van a haber algunos muertos. Esos estarán exaltados por el Señor, y Él sabe quiénes son, aunque todavía eso no ha pasado todavía. Pero hay una cosa importante que yo quiero agregar a todo esto. Los 24 ancianos, ya con esto termino, ¿cuál era su alimento? Antes de comenzar esto, yo estaba leyendo acerca de la reforma por salud. ¿Ustedes creen que una persona para ir al cielo debe abandonar las carnes, el pollo, el pescado? Sí. ¿Y saben por qué? Porque en el cielo no va a haber muerte. No van a matar vacas, ganado, ni pollo, ni pescado. Entonces, la hermana White dice que el Señor no se llevará a aquellas personas que no han abandonado las carnes en esta época. Porque si van al cielo así, con ese deseo de comer carne, el cielo les resultará un suplicio. Un suplicio, porque en el cielo va a haber son frutas, verduras, granos. En el cielo no va a haber carne. Por tanto, ¿ustedes creen que los 24 ancianos para llegar a ese sitio de honor eran personas que se alimentaban con alimentos malsanos? No, ¿verdad? Recuerden que el Israel literal, antes de entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, a la Canaán terrenal, a la Canaán terrenal, ellos querían comer carne y lloraban porque no había carne en la comida, sino maná. Lloraban. Yo no voy a demorar mucho con esto. Aconteció que el pueblo de Dios se quejó. Números, capítulo 11. Se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se apagó. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, lloraban. Y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Queremos comer carne. Versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná es lo que ven nuestros ojos. Rechazaron la comida celestial de Dios y por eso es que la mayoría murieron en el desierto en los 40 años. Señor, a causa de eso los puso a dar vuelta 40 años. Ya estaban a las puertas de la Canaán
terrenal. Y el Señor nos ha devuelto, darle vuelta durante 40 años para que se murieran todos aquellos en el desierto. Qué tristeza, ¿verdad? Y hoy día, como líderes han rechazado ese mensaje de Dios, porque el Señor lo dio en 1863. Nosotros que estamos a las puertas de entrar en la Canaán celestial, ¿cómo es posible? ¿No cogeremos ejemplo de los 24 ancianos? ¿Ellos acaso comían pescado, pollo, carne de res? No, ellos decían que su cuerpo, templo del Espíritu Santo, para llegar a ese nivel solemne, sublime, tenían que tener conciencia de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y así nosotros podemos sobrevivir sin carne. Y para poder ir al cielo tenemos que abandonarla. Porque en el cielo no vamos a encontrar carne. Y va a ser un suplicio para aquellos que están acostumbrados a comer carne. El Señor los bendiga. Gracias por haberme escuchado y vamos a ver quiénes nos están saludando. ¿Quiénes están conectados? Jairo Beltrán, vamos a saludar a Jairo Beltrán. Walter Llamas también. Osvaldo Velázquez Vázquez Lara. Nos saludamos a Osvaldo, que es nuestro primo, ¿verdad? También tenemos aquí otras personas. Nadis Aroca, amén, Nadis. José Luis Moreno, vamos a saludar a José Luis Moreno. Flor Valerio Gómez, desde allá, desde Río Viejo, en el sur de Bolívar. Manuel Severiche, vamos a saludar a Manuel. Amén, Manuel, qué grato, ¿verdad?, que esté conectado. Víctor Villalobos, mi primo, Víctor Villalobos Huertas. Cris González también nos está viendo, vamos a saludar a Cris, ¿verdad? También nos está viendo aquí mi hijo Osman Lara desde Miami. Beatriz Osorio, saludamos aquí a Beatriz Osorio y saludamos también aquí a Kira, a mi yerna Kira Rosa Montiel, la esposa de mi hijo Osman. Misael Pérez, que nunca deja de vernos, siempre está allí pendiente con todos nosotros. Bien, José Luis Moreno, ya hablamos de él. María Lara, mi hija que está en Medellín, fue la que cantó ese hermoso himno, que yo admiro, ¿verdad? Ese talento que tiene mi hija para cantar, increíble. Saludamos aquí, ¿verdad? A quien más, muchos están, se me devuelve el teléfono aquí, todo esto se me devuelve, la lista se me va para arriba, se me va para abajo. En fin, aquí está otra persona, ¿verdad? Que aquí está Blanca Rieta. Ay, Blanquita, Dios te bendiga mucho, Blanquita. Comparte este video en vivo, Blanquita, te lo agradezco. Nadis Aroca, nuevamente vimos aquí, ¿verdad? Hay tantas personas. Gracias al Señor. Walter Llamas, ya hemos hablado con Walter. Bien, hermanos, Dios los bendiga y nos preparemos para el próximo sábado.